2 Corintios 12, de 1 al 3, dice en el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. He estado hablando sobre buscar a Dios en por diferentes motivos. La semana pasada hablamos de buscar a Dios porque lo tienes que tener. Pero hoy quiero hablar sobre el tema buscando a Dios en nuestra debilidad. Un pasaje, hermanos, que es muy conocido, pero cuando se estudia y se vuelve a reestudiar y tomas palabras y ves verdades, Dios te habla, hermanos. Es preciosa la palabra de Dios, hermanos. Y bueno, hermanos, vamos a orar que Dios obre en nosotros. Padre, te doy gracias por tu palabra. Pido que la uses, Señor, para ser de ayuda y bendición. Tú conoces cada persona aquí, Señor. Conoces la vida de cada familia, lo que están viviendo. Y Dios, pido que esta verdad, esta enseñanza pueda fortalecerles, pueda edificarles, pueda ayudarles. Señor, solo tú lo puedes hacer. Hazlo, mi Dios. Te lo pido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden sentarse. Hemos estado aprendiendo este año sobre Dios, los atributos de Dios, los nombres de Dios. Y una cosa es conocer los atributos de Dios, otra cosa es experimentar a Dios en tu vida. Por ejemplo, hermanos, ¿Dios está presente en todo lugar, todo el tiempo? ¿Sí o no, hermanos? Sí. Pero su presencia no se manifiesta en tu vida hasta que tú la tomes en cuenta y lo busques. ¿Está conmigo, hermanos? Entonces, hermanos, en estas enseñanzas estoy orando al Señor que Dios me guíe, porque quiero personalmente, hermano, y también enseñarles, quiero conocer Dios personalmente, enseñarles, hermanos, cómo estar conociendo a Dios más íntimamente en tu vida. Sí. En este pasaje, hermanos, de acuerdo al testimonio del apóstol Pablo, el Señor permitió a Satanás que lo abofetee. Dice allí en el versículo 7, un mensajero de Satanás que me abofetee. La palabra allí abofetee quiere decir atormente. Sí, sí. Quiere decir le cause dolor. Ahora, el dolor, hermanos, era un aguijón en su carne. Era, hermanos, un padecimiento físico. No sabemos qué fue lo que a Pablo le dio, o una enfermedad, pero Pablo físicamente estaba sufriendo, hermanos. Tanto que a Pablo le causaba debilidad. Ese aguijón en su carne le causaba debilidad. Y él le rogó, le pidió, le clamó a Dios 3 veces que se lo quitara de él. Y el Señor le contestó, le dijo: mira, Pablo, no te voy a quitar tu aguijón, pero te voy a dar mi gracia. Y Pablo, hermanos, por esa debilidad buscó a Dios. Amén. Buscó a Dios, que Dios se lo quitara. Y así es, nosotros, hermanos, en nuestra debilidad debemos buscar a Dios. Ahora, es cierto, hermanos, cuando todo nos va bien, muchos no buscan a Dios, pero sí lo buscan cuando les va mal. Ahora, qué bueno que Dios es muy misericordioso, ¿verdad que sí, hermanos? Ahora en ese tiempo atiende nuestros ruegos. Dios está bueno. Pero cuando hablamos de debilidad, estamos hablando, hermanos, puede ser un padecimiento físico, una enfermedad crónica,
Puede ser una circunstancia familiar. Esta mañana hay una familia aquí, una situación familiar muy delicada. Y hermanos, y así hay personas, familias que viven situaciones familiares muy difíciles y les causa dolor y les causa debilidad. Quizá estás pasando por pruebas muy difíciles o aún, hermano, escúcheme, aún enfermedades mentales. Si existen, hermanos, aún luchando con una adicción que te causa mucha debilidad. Algunos hermanos acaban de enviudar. Sí. Una hermana que enviudó hace un tiempecito, después del mensaje, me dijo llorando: oh pastor, yo necesitaba escuchar, alabados a Dios, que Dios le habló a mi hermana. Quizá tu debilidad es que vives con constante desánimo y te causa dolor, que no sales de ese desánimo. Y hermanos, en este pasaje quiero que aprendamos algunas lecciones de la debilidad. En primer lugar, note conmigo aquí el pasaje. 2 Corintios 12:7, por favor, notemos el pasaje. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, pues era un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Note lo que dijo Pablo: para que no me enaltezca sobremanera. Hermanos, Dios permite algo en nuestras vidas que nos trae dolor o debilidad, y cuando lo permite es siempre para nuestro bien espiritual. Ahora, Pablo, hermanos, y él dice, la razón que Dios le mandó este aguijón en su carne era para que Pablo, hermanos, no se enalteciera por las revelaciones que él había experimentado. Y vemos aquí en el capítulo 12, versículo 1, él habla en 2 y 3 y 4 que tuvo una revelación. Pablo fue arrebatado al tercer cielo, posiblemente tuvo una experiencia de muerte, él murió, y él dijo: yo cosas que al hombre no necesito decir, y Dios le concedió la vida. Y Pablo, hermanos, dijo, por causa de estas revelaciones, pero también, hermanos, Pablo fue alguien que Dios le usó para, hermanos, escribir unos 14 libros del Nuevo Testamento, un hombre que fue grandemente usado por Dios. Y dijo Pablo: el Señor, como me conoce, amén, hermanos, como Él nos conoce, para que yo me mantenga humilde, para que yo me mantenga dependiendo de Él, no de mi habilidad. Dios permitió esta debilidad, este aguijón en mi carne, para que yo me mantenga humilde. Hermanos, es lo que Dios a veces permite en nuestras vidas. Él conoce, Él es el gran alfarero, Él nos está moldeando, y a veces en vida hay áreas que solamente a través de un quebranto, solamente a través de una aflicción, solamente a través de dolor, de un aguijón, igual como Pablo, hermanos, nos va a humillar delante del Señor, porque es cierto, hermanos, Dios quería mantener a Pablo humilde para poder seguir usándolo. Mire, por ejemplo, mantenga ahí su Biblia abierta. Mire, por favor, 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Y hermanos, una pregunta. Bueno, creo que si somos honestos, todos vamos a decir sí. ¿Verdad que todos batallamos con soberbia? No solamente Pablo. Y Pablo dijo: mira, Pablo, yo quiero que tú sigas reconociendo que no es por ti, no es porque eres alguien especial, no es porque eres muy inteligente, no es porque tienes muchos dones. No, Pablo, yo quiero usarte, pero quiero que mi gracia sea en la cual tú dependes. No dependas de ti mismo, depende de la gracia de Dios. No lo que dijo el Señor a Pablo, lo que dijo Pablo, disculpe, 1 Corintios capítulo 15, versículo 9, dijo Pablo: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Pablo está expresando, recordando lo que él era antes de conocer a Cristo, y él dice: no merezco que Dios me haya puesto como apóstol. Y dice el versículo 10: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y podemos decir todos amén, ¿verdad que sí, hermanos?
Y su gracia, dice, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dios quería seguir bendiciendo a Pablo. Dios quería seguir usando a Pablo. Por eso Dios mandó este aguijón para debilitarlo, para que él no se enalteciera, para mantenerlo humilde, dependiendo solamente de Dios. Pero ¿sabes qué, hermano? También, no solamente creo yo que Dios permitió como dice la Biblia, este aguijón para que no se enalteciera, pero también Dios quería guardar a Pablo de una caída. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Dios quiso no solamente seguir usando a Pablo, extendiendo ese favor, esa gracia en su vida, pero lo quiso guardar, hermanos, de que Pablo tuviese una caída, un tropiezo, hermanos, de que piense estar firme, mire que no caiga. Amén, hermanos. Pero la verdad es esta: si tú o yo hemos sido fieles hasta hoy en día, ha sido solamente la fidelidad y la gracia de Dios. Pablo, Dios lo estaba guardando de una caída. Esta debilidad, este aguijón, este dolor fue para su bien espiritual. Pero en segundo lugar, hermano, note conmigo por otra verdad, otra lección de la debilidad. 2 Corintios 12, favor, versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: pásate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios sí le contestó a Pablo. Le dijo que no. Le dijo: no te voy a quitar este aguijón, Pablo. ¿Sabes, hermano? Otra verdad acerca de la debilidad. Dios no siempre nos quita lo que nos causa dolor, o quebranto, o debilidad. No siempre nos lo quita. Él es soberano. Él está en control. Él conoce lo que es mejor para mí. Él es sabio, hermanos. Le importó. Me ama. Entonces, hermanos, porque es bueno, y el pasaje que siempre recordamos cuando pensamos de la bondad del Señor, y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Hermanos, Dios es bueno. Dios no siempre me quita lo que me ha causado ese quebranto, lo que me mantiene dependiendo de Él, lo que me mantiene humilde delante de Él. Dios dice: no te lo quiero quitar, porque es para tu bien, porque veo que estás creciendo, veo que estás avanzando en tu vida espiritual, veo que te está causando que más me busques, que más me conozcas, veo que estás buscando más mi palabra. Esta debilidad, este dolor ha sido para tu bien. Y Dios dijo a Pablo: no te lo voy a quitar. Hay un ejemplo hermoso de una dama que Dios usó grandemente. Nació en 1820, murió en 1995, Fanny Crosby. Cuando ella tenía más que 6 semanas de haber nacido, le dio una infección muy fuerte de los ojos, y como no pudieron, el doctor de ellos estaba presente, un amigo de ellos les recomendó un remedio casero. Y ese remedio, hermanos, dañó su nervio óptico y perdió su vista el resto de su vida. Esta hermana, Fanny Crosby, escribió 800 himnos. Como en Jesucristo, el Rey de Paz, Blessed Assurance. Y ese himno, en Jesucristo, el Rey de Paz, en inglés lo conozco, las estrofas. Y a veces cuando yo canto este himno, como Dios ministra. Perfect submission, bueno, no sé, quiero cantar, hermanos, pero bueno. Hermanos, y también escribió himnos como a Dios a la gloria. Pero ¿saben lo que ella decía, hermanos? Fanny Crosby, que aunque no podía ver el mundo físico, podía ver el mundo espiritual. Dijo ella lo siguiente: si tuviera que escogería estar ciega. Porque cuando muera, la primera cara que veré será la de mi Salvador.
Fanny Crosby no veía su ceguera como una tragedia, sino como un instrumento divino que moldeó su fe y su habilidad poética de escribir himnos para ser grandemente usada por Dios. La debilidad, hermanos, no nos gusta, el dolor, el quebranto, o esa enfermedad, o esa circunstancia que estás viviendo, pero Dios no siempre nos lo quita, porque siempre lo usa para nuestro bien. ¿Verdad que sí, hermanos? Pero sigamos adelante. Mire 2 Corintios 2, otra verdad acerca de la debilidad. 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, note la palabra, bástate. Bástate. Bástate mi gracia. Pero la palabra bástate, quiero que veamos esta palabra. Esa palabra bástate, la palabra quiere decir suficiente. Suficiente. O sea, lo que está diciendo aquí el Señor a Pablo, mi gracia es todo lo que es todo lo que necesitas. Bástate. La palabra bástate también quiere decir está contento y está satisfecho. Está contento. Hermanos, y humanamente hablando, se nos es difícil entender cómo puedo estar yo contento con una enfermedad, un padecimiento, una circunstancia que ha alterado mi vida. Una viudez que no esperaba, un hijo que he perdido, mi casa quemada, o circunstancias que algunos aquí están viviendo, hermanos. Pero cuando tú aprendes a entender que teniendo al Señor lo tienes todo. Bástate, mi gracia es suficiente. Yo en tu vida es suficiente para que tú estés bien. Yo en tu vida es suficiente para que tú puedas crecer. Yo en tu vida es suficiente para que tú tengas victoria. Yo en tu vida es suficiente para que tú vivas una vida con contentamiento. Y fíjese, bueno, lo que dijo el apóstol allí en Hebreos 13. En Hebreos 13, bástate. Aquí el Señor está diciendo a Pablo, mira Pablo, con lo que yo te voy a dar en mi gracia, si tú dependes de mi gracia, es todo lo que tú necesitas para vivir con gracia, para vivir con gozo, para vivir fortalecido, para poder seguir haciendo mi voluntad, para seguir creciendo espiritualmente, para que sigas viviendo con el gozo del Señor. Mi gracia es todo lo que tú necesitas. Y fíjese aquí lo que dijo el escritor en Hebreos 13, versículos 5 y 6. Sean vuestras costumbres en avaricia contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si Pablo puede mantener apagado, agradezco mucho, hermano. Sí, gracias. Gracias, hermano. Dios permite el dolor, ¿sabes qué, hermanos? Para que aprendamos a depender de Él totalmente. Recuerden lo que dijo el profeta Isaías, ahí en Isaías 26, 26, 3 y 4, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Hermanos, Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Pablo, depende nada más de mí. No dependas de lo que te he dado en cuanto a habilidades, en cuanto a dones. Depende nada más de mi gracia. Depende nada más de mí. Y vive contento. Quizá vives con el dolor, pero me tienes a mí. Me tienes al Dios en quien reposa todo poder. A mí me tienes. Vive contento, estás satisfecho, mi gracia es suficiente para ti. Pero otra verdad acerca del dolor, hermanos, de la debilidad. Mire, por favor, 2 Corintios 12, por favor, 2 Corintios 12,
Versículo 9, me ha dicho, bástate mi gracia. Mi gracia. Dios permite dolor y debilidad para que conozcamos las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia. Mire conmigo, por favor, Efesios 1. Las riquezas de su gracia. Efesios 4, capítulo 1. Notemos lo que dijo el apóstol allí en el versículo 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según que dice las riquezas de su gracia. Y cuando entendemos, hermanos, lo que nosotros merecemos como pecadores, y lo que fuimos, y lo que hemos, y lo que hicimos, pero nosotros, el día que nosotros creímos en Él como Salvador, esa gracia fue tan abundante. Esa gracia, hermanos, por esa gracia el Señor me perdonó, por esa gracia el Señor me salvó. Las riquezas de su gracia son, hermanos, inestimables. Gloria a Dios por esa riqueza de su gracia. Pero fíjense, Efesios 2, favor, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no vosotros, pues es don de Dios. Hermanos, las riquezas de su gracia por los siglos de los siglos, vamos a estar conociéndola, vamos a estar gozándonos en las riquezas de su gracia, y Dios quiere que tú individualmente conozcas esa gracia. La palabra gracia, la palabra caris, quiere decir don, regalo, favor. Dios extendiendo su favor gratuitamente. Gratuitamente para perdonar, gratuitamente para salvar, gratuitamente para bendecir tu vida, gratuitamente para fortalecerte, no porque lo mereces, no porque eres alguien, no simplemente porque eres rico en misericordia. Por esa gracia, hermanos, el Señor, por ese favor, Él extiende y nos da lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos. Esa influencia de Dios en tu vida, esa presencia de Dios que te fortalece, hermanos, Él quiere que nosotros aprendamos a depender, que conozcamos su gracia. El otro día le llamé a la hermana Betty porque no la había visto en la iglesia, y me dijo, Pastor Ramos, es que tengo dolores increíbles, pastor, no duermo. Pero ella me dijo, pero Pastor Ramos, y me dijo con un gozo, pero Pastor Ramos, sigo confiando en Dios. Pastor Ramos, estoy bien. Y hermanos, y solamente puedo decir que la vida de la hermana Betty, la influencia de esa gracia en su corazón, en su vida, hermanos, está siendo reflejada en ese tiempo de dolor que ella tiene. Hermanos queridos, su gracia es suficiente. Él quiere que conozcamos las riquezas de su gracia. Pero quiero que veamos otra verdad, otra lección acerca de la debilidad. Note conmigo, por favor, 2 Corintios 12, versículo 9, otra vez. Y me ha dicho, básate mi gracia. Note la frase, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La palabra allí perfecciona quiere decir que se cumple, que se completa. Su poder, hermanos, se cumple y completa en nuestras vidas. Por eso Dios permite debilidad, para que en su debilidad el poder de Cristo se cumpla y se complete en nuestras vidas. Por eso Pablo dijo allí en 2 Corintios 12,
en el versículo 9, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esa palabra repose, esa palabra reposar, habla, hermanos, de descansar. Que descanse en mí. Habla de habitar. Hermanos, en nuestra debilidad, hermanos, el poder de Cristo se completa en nuestras vidas. Fíjense una verdad preciosa, hermanos. Miren conmigo Juan 1. Su poder, hermanos, se perfecciona, se cumple en mi vida, y Él nos llena de ese poder. Mire, Juan 1, favor, en el versículo 14. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Note la frase, lleno ¿qué? De gracia y de verdad. Pero note lo que dice el versículo 16: porque de su plenitud, de todo lo que Él es, de su plenitud, tomamos todos, y gracia sobre gracia, de lo que llena a Cristo. Esa gracia Él nos la da, gracia sobre gracia. Oh, hermanos, cuando estamos débiles es cuando hay esa disposición para que Cristo nos llene de su poder. Por medio de esa debilidad, hermanos, es cuando Él completa su obra en nuestras vidas. Cuando tenemos debilidad y dependemos de Él y buscamos a Dios, es cuando Él completa su obra en nuestras vidas. Escuche lo que voy a decir. Hasta que no tengamos nada y estemos totalmente débiles, es cuando el poder de Cristo se perfecciona y hace su mejor obra en nosotros. En mi debilidad, en mi quebranto, en mi ansiedad, en ese padecimiento, en ese dolor, en esa enfermedad crónica, en esa circunstancia familiar que me quebranta, que me está causando dolor, hermano, es cuando su poder se perfecciona, es cuando Él hace su mejor obra en nosotros. Note lo que dice allí, hermanos, en el libro de 1 de Pedro, capítulo 5, favor. Es cuando Él hace su mejor obra en nosotros. 1 de Pedro, capítulo 5, favor, en el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, es cuando Él completa su obra en mí a través de su poder, y es en nuestra debilidad cuando Dios, hermanos, hace su mejor obra. Por eso Pablo dijo que Él se gloriaba en su debilidad. Quiero que escuche, en Job, Dios hizo su mejor obra, no cuando él estaba bien, no cuando gozaba sus riquezas, no cuando estaban sus hijos con él, sino cuando Dios le quitó todo. Es cuando Dios hizo su mejor obra en Job. Me probará y saldré como oro. En Cristo nuestro Salvador, Dios no hizo su mejor obra en el monte de transfiguración, sino en el monte Calvario, donde Él fue quebrantado, donde Él fue molido por nuestras rebeliones, y por esa obra nosotros tenemos salvación. La mejor obra de Dios en Cristo fue en el monte Calvario. El joven Daniel, su mejor obra que Dios hizo en su vida no es cuando él estaba en Judá, cuando estaba con su familia, no, sino cuando fue llevado a Egipto y fue hecho un eunuco, llevado en su cautividad. En Pablo su mejor obra no fue hecha por todas las habilidades y fortaleza que él tenía como hombre, hermanos, sino en su debilidad, porque aprendió a depender de la gracia de Dios. Porque cuando soy débil, dijo él, entonces soy fuerte.
Y así es como Dios obra en nosotros, hermanos. Si somos honestos en los tiempos más difíciles, cuando hemos estado angustiados, quebrantados, padeciendo, es cuando nosotros podemos conocerle mejor, podemos buscarle, podemos depender de Él. Y es cuando Él hace su obra hermosa, completando su poder en nuestras vidas. Entonces, note lo que dijo el apóstol. 2 de Corintios 12, por favor. Antes de ver este pasaje, si me permite darles una ilustración personal. Cuando fui con mi pastor, que yo servía con un pastor en Estados Unidos, y fui a decirle que Dios me estaba llamando a México para comenzar una iglesia y ser pastor de esta iglesia, de una iglesia. Él me dijo: mira, Luis, sinceramente, yo no creo que tú tengas la capacidad de levantar una iglesia y ser pastor. Y él era muy honesto, era buen hombre, hermanos. Dios lo usó grandemente ese pastor. Pero él me dijo eso. Y me la quedé viendo y dije: sí, cierto. Sí es cierto. Pero yo cuando salí de su oficina dije: Señor, si tú me has llamado, tú me podrás capacitar por tu gracia. Y hermanos, Dios siempre ha obrado en mi vida en quebrantos, en situaciones que Él me recuerda siempre, solo por su gracia. Solo por su gracia. Y hermanos queridos, así es como Dios es cuando obra en nuestras vidas. Es cuando nosotros, hermanos, quebrantados, con debilidad, reconociendo que tenemos que tenerle, tenemos que tener su gracia, tenemos que tener su poder, tenemos que tener su cuidado. Hermanos, cuando vivimos en esa manera, su gracia abunda, su gracia Él nos la da. Y es cuando nosotros, hermanos, somos perfeccionados, es cuando nosotros somos moldeados, es cuando nosotros crecemos, es cuando nosotros mejor le conocemos, hermanos queridos. Pero notemos lo que dice allí, 2 Corintios 12, versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado. Rogado. Hay la palabra rogado, la palabra es parakaleo en el griego. La primera parte de la palabra para quiere decir acercar a tu lado. La parte kaleo quiere decir un clamor urgente por misericordia. Entonces, hermanos, en lo que estás viviendo, en las circunstancias que te están causando dolor, que están afligiendo, aún perdido la esperanza, sea algo familiar, personal, prueba, dificultad, angustia, padecimiento físico, circunstancia en tu vida que estás viviendo, hermano querido, no dejes de rogar a Dios, no dejes de acercarte a su lado y allí clamarle con clamor. Y hermanos, en muchos Dios permite esa debilidad para que no lo dejemos de buscar, no dejemos de depender de su gracia, no dejemos de buscarlo con todo nuestro corazón. Sigue buscando a Dios en tu debilidad. Y es cuando Él va a hacer su mejor obra en tu vida. Padre Celestial, te doy gracias, oh Dios, por la vida del apóstol que nos enseña
a mantenernos humildes, dependiendo de tu gracia, para ser fortalecidos, para ser perfeccionados, para que sigas obrando en nuestras vidas espirituales, en nuestra fe. Mi Dios, por favor, tú conoces a mis hermanos lo que están viviendo, fortaléceles, te lo pido, te lo suplico de corazón. Dios habló a su vida. Puede pasar aquí enfrente o en su lugar, puede rogar al Señor, buscarlo. Él te dice a ti también que a Pablo, bástate mi gracia. Él te dice, mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Mi poder va a reposar sobre ti. Y haré mi mejor obra en tu vida. En mi vida. Alguien levanta su mano. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios extendiendo su favor gratuitamente para fortalecer, para moldear, para bendecir, para restaurar. Para que diga, Pastor Ramos, si yo muero hoy o mañana, pasado mañana, no tengo la seguridad de que iría al cielo. No la tengo, pastor. Ore por mí. No estoy seguro que iría al cielo si yo muero. Alguien levanta su mano. Yo quiero saber cómo yo pudiera ir al cielo. O alguien en esta tarde quisiera ser bautizado. ¿Habrá alguien así? Padre, te doy gracias por tu gracia, tu favor, tu poder, por tu sabiduría, por tu fidelidad, por cómo obras en nuestras vidas. Te pido todo esto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. A veces la vida no es fácil, ¿verdad, hermanos? Pero su gracia siempre sigue siendo suficiente. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos orando por ustedes. Que Dios siga dándoles a muchos de aquí gracia que necesitan para lo que están enfrentando. Y que Dios siga perfeccionando su poder en sus vidas. Y que ustedes puedan experimentar esa obra que Él hará en tu vida, hermanos. Porque a Él le importas. Él te ama. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Gracias a Dios, hermano.